El zumbido del teléfono sobre la encimera de granito fue lo que rompió el silencio de la mañana. Sonaba insistente, casi agresivo. Estaba con las manos en el fregadero. El agua tibia corriendo sobre la taza del desayuno. El olor a café recién hecho todavía flotaba en mi cocina. Era una mañana normal de martes. Tranquila. Me sequé las manos en el delantal, ese que Javier siempre decía que olía a galletas, y cogí el teléfono. Era él. Javier. Mi hijo. Mi corazón dio ese pequeño salto que dan los corazones de las madres. Siempre esperaba que fuera una foto de los niños o un buenos días. Mamá. Pero era un bloque de texto. Hola, mamá. Oye, he estado hablando con Isabela sobre el crucero. Ah, el crucero. Llevaban meses planeándolo. Un gran viaje familiar por el Mediterráneo. Yo había buscado folletos. Había imaginado ver a mis nietos chapotear en la piscina del barco, ver el atardecer sobre el océano. Seguí leyendo. Hemos estado pensando, y bueno, Isabela siente que es mejor. Ya sabes. Quiere mantenerlo solo para la familia. Me quedé mirando la pantalla. Las letras parecían desenfocarse. Espero que lo entiendas. Es nuestro primer viaje grande solo los 4. Te queremos. Leí la palabra familia 4 veces. Solo para la familia. El teléfono se sintió de repente pesado. Un bloque de hielo en mi mano. Mis dedos se aflojaron. Tuve que apoyarme en la encimera. Solo para la familia. ¿Y yo? ¿Yo qué era entonces? El agua del grifo seguía corriendo. Un sonido sordo y constante. Lo cerré. El silencio que quedó fue peor. Esto no era un simple no a un viaje. Esto venía después. Venía solo 6 meses después de que yo me sentara en la oficina del banco, viendo cómo los ahorros de toda mi vida, cada céntimo que había guardado durante 30 años, desaparecían de mi cuenta. Recuerdo el olor a papel y a café quemado de esa oficina. El hombre del banco, con su traje gris, me miró por encima de sus gafas. Señora Sofía, ¿está completamente segura? Esta transferencia vaciará su fondo de jubilación. Es una suma considerable. 250.000 euros. Todo. Le sonreí. Una sonrisa que me salía del alma. Es para mi hijo. Para que empiecen bien. Javier e Isabela llevaban años quejándose del alquiler. De cómo nunca podrían ahorrar para una entrada. De cómo los niños necesitaban un jardín. Y yo, que me jubilaba ese año, pensé, ¿para qué quiero yo tanto? Mi apartamento estaba pagado. Tenía mi pensión. Ellos eran jóvenes. Quiero que tengan un hogar. Señor Martínez, sin deudas, sin la preocupación que yo tuve. El hombre asintió lentamente y pulsó la tecla. Oí el clic de la confirmación. Y ya está. Mi red de seguridad. Desaparecida. 2 días después, les di las llaves. La casa era preciosa. Ladrillo nuevo. Un pequeño jardín delantero con rosales que aún no habían florecido. El olor a pintura fresca y madera nueva era abrumador. Isabela lloró. Me abrazó tan fuerte que casi me corta la respiración. Sofía, no sé qué decir. Eres un ángel. Has salvado nuestro futuro. Javier me besó la frente. Te cuidaremos siempre. Mamá. Siempre serás nuestra prioridad. Esta casa es tu casa. Tu casa. Miré el teléfono de nuevo. El mensaje seguía ahí, brutal en su simplicidad. Quiere mantenerlo solo para la familia. Mi café, que había dejado en la mesa, seguía humeando. Pero yo sentía un frío que empezaba en el estómago y se extendía por mis venas. Un frío glacial que nada podía calentar. Me senté en el taburete de la cocina. Despacio. Mis rodillas temblaban un poco. ¿Cuándo había dejado de ser familia? Pensé en las últimas semanas. Las llamadas se habían vuelto más cortas. Javier siempre estaba a punto de entrar a una reunión. Isabela.
Bueno, Isabela siempre estaba ocupada con los niños. Pero el dinero nunca había sido un problema. Mamá, ¿podrías ayudarnos con la matrícula del colegio de los niños este mes? La cosa está un poco justa. Mamá, el seguro del coche ha subido una barbaridad. Son solo 300 euros. Mamá, a Javi le han dicho que tiene que comprarse trajes nuevos para el trabajo. Y yo siempre decía que sí. Transferencia. Un pequeño extra. Claro. Cariño, no te preocupes, porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Nos apoyamos. Pero ahora, el gran crucero. Un viaje que probablemente costaba miles. Y de repente, yo no era familia. De repente. Yo era un extra. Un añadido que podía ser descartado. La verdad me golpeó, no como un rayo, sino como el lento goteo de agua helada. No era una madre. Era una cartera. Era un recurso. Un cajero automático andante. Una solución conveniente. Y ahora que tenían la casa que yo pagué íntegramente, sin hipoteca, sin ataduras, ahora que el mayor gasto de sus vidas estaba cubierto gracias a mi ruina financiera, yo ya no era necesaria. Isabela quería un viaje solo de familia, la familia que ella había construido con mi dinero. Dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera. No podía soportar ver la pantalla. Miré por la ventana de mi pequeña cocina. El sol brillaba. Los vecinos sacaban a sus perros. Un día perfectamente normal. Pero dentro de mí, algo se había roto. No era ira. La ira es caliente. Y yo estaba helada. Era una claridad terrible. Una lucidez dolorosa. Me había utilizado. Mi propio hijo. Mi Javier. Había permitido que su esposa me utilizara como una tarjeta de crédito, y luego me desechara como un recibo viejo. Me levanté. Fui al baño, y me miré en el espejo. Vi a una mujer de 62 años. Vi las líneas alrededor de mis ojos, ganadas con preocupación y amor. Vi el cabello gris en mis sienes. Y por primera vez, no vi a una madre. Vi a una tonta que lo había dado todo. Absolutamente todo. A cambio de nada. A cambio de ser excluida de un viaje en barco. Esa claridad fría no me hizo llorar. Me hizo respirar hondo. Si yo no era familia, si solo era un recurso, entonces habían cometido un error muy grave. Habían agotado el recurso. O eso creían ellos. Volví a la cocina. El teléfono seguía allí. Lo cogí. Mis manos ya no temblaban. Me desplacé por nuestros mensajes antiguos. La petición del coche. La matrícula. El traje. Y luego, más atrás, las conversaciones sobre la casa. Las promesas. Siempre te cuidaremos. Mamá. Mentiras. Todo mentiras envueltas en sonrisas y abrazos. Me di cuenta de que estaba sola. Completamente sola. Y esa soledad era aterradora, pero también liberadora. Si estaba sola, no le debía nada a nadie. Mis decisiones eran mías. Cogí mi chaqueta. Ni siquiera me molesté en contestar el mensaje. ¿Qué iba a decir? Felicidades por la casa que os pagué. Espero que disfrutéis del viaje sin mí. No. Salí de mi apartamento. El aire fresco de la calle me golpeó la cara. Caminé sin rumbo durante un rato. El sonido de mis propios pasos en la acera era lo único que oía. Necesitaba pensar. Necesitaba consejo. Y solo había una persona en el mundo lo suficientemente cínica y lo suficientemente leal como para entender esto. Saqué el teléfono de nuevo. Pero esta vez no abrí los mensajes de Javier. Abrí mis contactos y marqué el número de Carmen. Mi amiga desde la infancia. La única que me había dicho, cuando le conté lo de la casa: Sofía, eres demasiado buena. Espero que sepan lo que haces. Carmen contestó al segundo tono. Dime, Sophie, ¿qué pasa? Tienes voz de funeral.
Me paré en una esquina. La gente pasaba a mi lado. Carmen, dije, y mi voz sonó extraña, hueca. Creo que he cometido el error más grande de mi vida. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, pesado, donde normalmente Carmen ya habría soltado 3 chistes. Cuando habló, su voz era plana, metálica, desprovista de toda ligereza. ¿Dónde estás? No era una pregunta. Era una orden. En la esquina de la calle Mayor, cerca de la panadería. No te muevas. No. Mejor. Coge un taxi. Ven a mi casa. Ahora. ¿Y Sofía? Sí. No le contestes a Javier. No digas nada. Ni una palabra. Solo ven. Colgó. El viaje en taxi fue borroso. Miraba por la ventana los edificios pasar, pero no los veía. Solo podía ver la cara sonriente de Isabela, sirviéndome tarta en la cocina nueva. La cocina que yo había pagado. El frío en mi estómago era ahora un nudo duro, como una piedra de hielo. Pagué al taxista con manos torpes. Carmen ya me esperaba en la puerta de su apartamento. Me agarró del brazo, casi con brusquedad, y me metió dentro. Su piso olía a lo de siempre, un poco a lejía y a café fuerte. Siéntate, dijo, señalando el sofá. No me senté. Me quedé de pie en medio de su salón. Me han dejado fuera del crucero, Carmen. Dicen que es solo para la familia. Carmen soltó un bufido, un sonido agrio. Claro. Y ahora que tienen la casa de 250.000 euros, ya no necesitan fingir que eres familia. Es eso. Las palabras dolían. Dolían porque eran ciertas. Javier no. Él no sería capaz. Javier está ciego. Carmen levantó la voz. Esa mujer, esa Isabela, te ha estado estudiando. Sofía, te vio venir desde el primer día. Vio a la viuda solitaria con ahorros. Me dejé caer en el sofá. El estampado de flores rasposo arañó mis brazos. No es solo el crucero. Sophie se sentó frente a mí, sus ojos oscuros fijos en los míos. El crucero es el insulto final. Es la bofetada. Es ella diciéndote, ya te he sacado todo lo gordo. Ahora apártate. Te lo advertí. ¿Recuerdas? Cuando te pidió que la pusieras como autorizada en tu cuenta por si te pasaba algo. Mi corazón dio un vuelco. Fue solo para las facturas, por si me ponía enferma. Carmen negó con la cabeza, despacio. Nadie hace eso solo para las facturas. Sofía, necesitas despertar. Y rápido. Tienes que revisar cada cuenta que tengas. Cada tarjeta, cada papel que hayas firmado en los últimos 6 meses, tienes que hacerlo hoy. Me preparó un café que sabía a ceniza. No hablamos más. Me acompañó a la puerta. Llámame, dijo. A cualquier hora. Volví a mi apartamento. El sol ya estaba bajo, tiñendo el cielo de un naranja sucio. Mi cocina, que por la mañana me parecía acogedora, ahora se sentía vacía, fría. Encendí el ordenador portátil. Tardó una eternidad en arrancar. El zumbido del ventilador era el único sonido en la habitación. Entré en la web de mi banco, el banco principal. Mis movimientos. Todo parecía normal al principio. La pensión. La factura de la luz. El supermercado. Espera. Supermercado día y día. 112 euros. Yo no compraba allí. Quedaba al otro lado de la ciudad. Quedaba a 2 calles de la casa de Javier e Isabela. Miré la fecha. El lunes pasado. El lunes yo estuve en casa todo el día. Llovía. Seguí bajando. Gasolinera Cepsa. 75 euros. Mi coche apenas se había movido en una semana. Tenía el depósito casi lleno. Amazon suscripción. 14,99 euros.
Yo no tenía suscripción a Amazon. El hielo en mi estómago empezó a quemar. Fui a la sección de tarjetas. Y allí estaba. Mi tarjeta de crédito. La que apenas usaba. La de emergencias. Estaba vinculada a una cuenta de pago digital. Una cuenta que yo no había creado. Isabela. Recordé que un día me ayudó con el móvil. Mamá, esto es muy antiguo. Déjame que te configure los pagos sin contacto. Es más moderno. Moderno. Estaba usando mi tarjeta para sus compras. La gasolina de su coche. Su supermercado. Sus caprichos de Amazon. Cantidades pequeñas. Goteando. 112 euros aquí. 75. Allí. Lo suficiente para pasar desapercibido si no mirabas con lupa. Lo suficiente para sumar cientos, quizás miles, a lo largo de los meses. Gastos familiares, como había dicho Carmen. Sentí náuseas, pero eso no era lo peor. Carmen había dicho cada cuenta. Abrí la pestaña de mi fondo de jubilación, o lo que quedaba de él. Después de la casa, solo quedaba un remanente, un pequeño colchón de emergencia que yo no había querido tocar. Unos 20.000 euros que guardaba por si acaso. Había movimientos. Transferencia emitida. Destinatario. Préstamos Express S. El. Importe. 3.000 euros. Transferencia emitida. Destinatario. Finan Auto Ibérica. Importe. 450 euros. Me quedé sin aire. Préstamos. Express. Finan Auto. Isabela tenía un coche nuevo. Un todoterreno blanco brillante. Nos lo financió el concesionario. Mamá. Una oferta increíble. La oferta increíble la estaba pagando yo. Y préstamos express. Eso sonaba a deudas. Deudas personales. ¿Cómo? ¿Cómo había hecho las transferencias? Vincular una tarjeta era fácil. Pero mover dinero de una cuenta de ahorros, para eso necesitaba más que la aplicación del móvil. Necesitaba cada papel que hayas firmado. Me levanté tan rápido que la silla casi se cae. Fui al pequeño archivador que tengo en el salón, donde guardo los papeles importantes. El testamento, la escritura de mi apartamento, los impuestos. Y entonces lo vi. Un sobre azul que me había dado Isabela. Fue hace unos meses. Yo había estado muy enferma. Una gripe terrible que me tuvo en cama casi 2 semanas. Isabela venía todos los días. Me traía sopa. Me cambiaba las sábanas. Parecía tan preocupada. Ay, Sophie, me dijo un día. Sentada al borde de la cama. El apartamento olía a Vicks VapoRub y a enfermedad. Estás tan débil. ¿Qué pasaría si te ocurre algo más grave? Javi y yo no podríamos ni pagar tus recibos. El banco no nos daría información. Yo estaba febril, cansada. He hablado con un gestor amigo nuestro, dijo, sacando unos papeles. Es solo una autorización. Un poder notarial simple. Para que podamos ayudarte con el banco y los médicos si tú no puedes. Solo si tú no puedes. Claro. Temporal. Me pasó un bolígrafo. Firma aquí. ¿Y aquí? El notario ya lo tiene todo listo. Solo falta tu firma. Firmé. Apenas podía sostener el bolígrafo. Ni siquiera leí lo que ponía. Confiaba en ella. Era la madre de mis nietos. Era mi familia. Saqué los papeles del sobre azul. Era mi copia. Poder notarial general. Mis ojos buscaron las palabras. Temporal. Simple. No estaban. En su lugar. Leí otras. Con carácter. Omnímodo. Pleno. Poder de disposición. Administración de bienes muebles e inmuebles. Decisiones médicas. Y la peor frase de todas.
escrita en una jerga legal que de repente entendí con una claridad cristalina. Poder, permanente e irrevocable, salvo por el consentimiento expreso de ambas partes. No era una autorización temporal, era una sentencia. Le había dado todo. El control absoluto, no solo de mi dinero. Le había dado poder para vender mi apartamento, para hipotecar mis bienes, para decidir si vivía o moría. Un poder que no podía quitarle sin su permiso. El papel se deslizó de mis dedos y cayó al suelo. Me apoyé en el archivador. Mis piernas no me sostenían. No estaba enfadada. No estaba triste. El frío se había ido. Lo que sentía era una calma absoluta, aterradora. El crucero no era un insulto. La casa no era un regalo. Era un plan. Desde el principio. La amabilidad, la sopa, la preocupación, todo había sido un teatro meticuloso para despojarme de todo. Y yo, la tonta, había firmado con una sonrisa. Me quedé allí de pie, en silencio, mientras la última luz del día desaparecía de la habitación, dejándome en la oscuridad. No me moví durante mucho tiempo. La habitación estaba oscura, pero mis ojos estaban acostumbrados. Podía ver la silueta del archivador y el rectángulo pálido del papel en el suelo. Irrevocable. La palabra resonaba en el silencio. Sonaba a trampa cerrada, a sentencia. Isabela debió saborearla cuando me la puso delante. La dulce y servicial Isabela, trayendo sopa a la vieja tonta y enferma. Me agaché. Mis rodillas crujieron. Recogí el papel. El pánico no llegó. El llanto no subió por mi garganta. Lo que sentí fue una quietud profunda, casi antinatural. Era como estar en el fondo de un pozo, el agua helada cubriéndome, y en lugar de luchar, me quedaba quieta, mirando hacia la diminuta abertura de luz, muy arriba. Si era una guerra lo que querían, no iba a presentarme con las manos vacías. Encendí la lámpara del escritorio. La luz amarilla fue un golpe. Alicé el documento. Poder notarial general. Omnímodo. Permanente. Irrevocable. No dormí esa noche. Me senté en el sillón de la sala, con el documento en el regazo, viendo cómo las sombras se movían mientras la luna cruzaba el cielo. Escuché el camión de la basura a las 4 de la mañana. El primer canto de los pájaros. A las 8 en punto de la mañana siguiente, estaba en la sala de espera de Luis Valdivia. El bufete de Valdivia y Asociados olía a lo mismo desde hacía 20 años, a cera para muebles, a café cargado y a papel viejo. Luis había sido el abogado de mi difunto marido. Era un hombre sin sentido del humor, preciso como un bisturí. Me hizo pasar de inmediato. Sofía. ¡Qué sorpresa! Todo bien. Me senté en la silla de cuero, que crujió bajo mi peso. No le di rodeos. Puse el poder notarial sobre su escritorio de caoba. Firmé esto hace 3 meses. Luis. Cuando tuve esa gripe tan fuerte. Luis se puso sus gafas de lectura. Sus cejas se fruncieron mientras leía. Pasó la página. Y luego, la volvió a pasar, como si no creyera lo que veía. Se quitó las gafas. Me miró. Sofía, esto es una barbaridad. Le has dado a esta mujer, a tu nuera, el control absoluto de todo, incluyendo tu apartamento. Irrevocable. Sofía, ¿por qué? Mi voz era plana. Me dijo que era una autorización temporal, para los médicos y las facturas. Estaba enferma. Confié en ella. Luego, saqué la segunda tanda de papeles. Los extractos bancarios. Los movimientos de la tarjeta de crédito. El goteo constante. Supermercado, día y día. Gasolinera Cepsa. Eso es goteo, dije. Y luego, las transferencias grandes. Préstamos express. Finan Auto. Y esto es el saqueo. Luis miró los importes. Su cara se endureció.
Esto es abuso de confianza. Es malversación. Usar un poder notarial para pagar deudas personales. Hay más. Le interrumpí. La casa. Les di 250.000 euros para comprarla. Una donación. Hace 6 meses. Luis se reclinó. El cuero volvió a crujir. Una donación. Y ahora te roban y te excluyen de un viaje familiar. Asentí. Ayer. Ese fue el detonante. Bien. Luis juntó las manos sobre el escritorio. El término irrevocable suena aterrador, pero no es invencible, especialmente si se obtuvo mediante engaño y se ha utilizado para cometer delitos. El fraude anula el consentimiento. Me sentí respirar por primera vez en 24 horas. Un aliento corto y superficial. ¿Qué quieres hacer, Sofía? Quiero anular ese poder. Inmediatamente. Quiero congelar esa tarjeta de crédito que vinculó a sus cuentas. Quiero que salga de mis finanzas. Y Luis. Dime. Quiero recuperar la casa. Luis levantó una ceja. Revocar una donación es un paso drástico. Se necesita una causa muy grave. ¿Qué tal ingratitud? Mi voz sonó fría en la habitación cálida. Usarme como un cajero. Robarme a escondidas. Y luego desecharme porque no soy familia. ¿Es eso suficientemente grave? Luis sonrió. Fue una sonrisa breve y afilada. Es la definición del libro de texto. Ingratitud y abuso. Manos a la obra. Primero, una orden judicial de emergencia para congelar ese poder, basándonos en el fraude. Segundo, iniciaremos la demanda para la revocación de la donación. Hay algo más, dije. Necesitamos más. Ella es lista. Ha cubierto sus huellas. Estoy de acuerdo, dijo Luis. Esto es lo que ella te ha dejado ver. ¿Qué no hemos visto? Sacó una tarjeta de visita de un cajón. Se llama Miguel Figueroa. Es investigador privado. El mejor. Discreto. Rápido. Consíguele todo lo que tengas. Quiero saber qué más ha hecho Isabela con tu firma. Esa misma tarde me reuní con Figueroa en una cafetería anodina cerca del río. Olía a aceite de freír y a desinfectante. Figueroa era un hombre gris. Traje gris. Pelo gris. Ojos grises. Podrías pasar a su lado 1000 veces y no recordarlo. Le di la copia del poder. Los extractos. La dirección de la casa nueva. La foto de Isabela que tenía en la cartera. Quiero saber qué ha hecho con esto, le dije, señalando el poder. Cada movimiento financiero. Cada cuenta nueva. Especialmente, quiero saber si ha tocado esa casa. Figueroa asintió. Guardó los papeles en un maletín desgastado. Tendrá noticias mías pronto. Señora. Los siguientes días fueron un infierno silencioso. No contesté a los mensajes de Javier. Dejé que su «Hola, mamá. ¿Todo bien?» se quedara sin respuesta. Mi apartamento se convirtió en una sala de guerra. El teléfono sonó el jueves por la tarde. Era Javier. La víspera de su crucero. Descolgué. Mamá. Por fin. Estaba preocupado. No contestabas. Su voz era alegre. Despreocupada. El ruido de fondo era de niños riendo. Estaba ocupada. Javier. Ah. Bueno. Oye. ¿Qué ganas? Mañana zarpamos. Los niños están como locos. Isabela te manda un beso enorme. Dice que no te enfades por el viaje. Que a la vuelta hacemos una barbacoa en la casa nueva. Vale. Un beso enorme. Una barbacoa. Mi estómago se convirtió en una piedra. Claro. Javier. Que lo paséis muy bien. Disfrutad mucho. Gracias. Mamá. Eres la mejor. Te traeremos un imán para la nevera. Un beso. Colgó. Un imán para la nevera. Por 250.000 euros y los ahorros de mi vida. Me quedé mirando el teléfono.
La rabia era un ácido frío subiendo por mi garganta. Él no sabía nada. O peor, lo sabía y fingía. En ese momento, ya no me importaba. Era cómplice de su propia ceguera. 10 minutos después, sonó el teléfono otra vez. Número oculto. Era Figueroa. Señora Sofía, tengo lo que buscaba. Y es peor de lo que imaginábamos. Podemos vernos en el despacho de su abogado. Mañana por la mañana. La mañana siguiente, mientras Javier e Isabela probablemente facturaban sus maletas en el puerto, yo estaba sentada de nuevo en la silla de cuero de Luis Valdivia. Figueroa puso una carpeta sobre la mesa. Isabela es lista, dijo Figueroa con su voz monótona, pero también es codiciosa, y la codicia la hace descuidada. Abrió la carpeta. Dentro había documentos del registro de la propiedad. Usando su poder notarial general, y el hecho de que la casa estaba limpia de cargas gracias a su donación, su nuera solicitó una segunda hipoteca sobre la propiedad, hace 2 meses. Luis y yo nos miramos. Una hipoteca sobre mi casa, dije. Técnicamente. Sobre la casa que usted donó, corrigió Luis, pálido. ¿De cuánto?, preguntó Luis. 50.000 euros, dijo Figueroa. El banco se lo dio sin problemas. El poder era perfecto. La casa era la garantía. Sacó más papeles. Extractos de una cuenta bancaria que yo no conocía, en una entidad diferente, solo a nombre de Isabela. El dinero se ingresó aquí. No lo usó para la casa. Lo usó para esto. Puso fotos sobre la mesa. Un coche deportivo pequeño, color rojo. Bolsos de marcas que ni siquiera reconocía. Una transferencia de 20.000 euros a una cuenta a nombre de su hermano, bajo el concepto inversión inicial negocio. Había hipotecado el regalo. Había usado mi generosidad como aval para conseguir más dinero y gastárselo en lujos y en su familia de origen. Luis se levantó. Esto es todo. Fraude. Abuso de confianza. Estafa documental. Tenemos causa más que suficiente. Mientras ellos zarpaban hacia el Mediterráneo, creyendo que me habían dejado atrás, yo estaba firmando papeles. Luis se movió con una velocidad aterradora. Con la evidencia de la hipoteca fraudulenta, un juez emitió una orden de emergencia. El poder notarial fue anulado por la vía penal esa misma tarde. La demanda de revocación de la donación fue aceptada a trámite con carácter urgente. ¿Qué hacemos con la casa, Sofía?, me preguntó Luis. El proceso de revocación llevará tiempo, pero podemos bloquearla. Véndala, dije. Mi voz no tembló. No quiero volver a pisarla. Véndala ya. Venderla. Pero Javier. Javier eligió su familia. Véndala. Luis. Use la autorización judicial. Tengo un inversor que me hizo una oferta por mi apartamento hace años. Compra rápido. Al contado. No le importará el precio. Sofo. Eso es. Hágalo. Durante los siguientes 10 días, mientras el crucero de solo la familia navegaba por aguas azules, yo ejecuté mi propia maniobra. Luis contactó al inversor. El inversor vio la casa. Vio la escritura limpia una vez que Luis le explicó la situación legal y la inminente anulación de la hipoteca fraudulenta. E hizo una oferta. Era 20% menos del valor de mercado, pero era en efectivo. Acepto, le dije a Luis. La venta se firmó ante notario. El dinero de la venta se usó primero para liquidar la hipoteca fraudulenta de 50.000 euros que Isabela había contraído. El resto, una suma todavía considerable, se transfirió a una nueva cuenta bancaria, en una entidad nueva, a mi nombre. Una cuenta cuyas claves solo yo conocía. Cuando el barco de Javier e Isabela atracó de nuevo en el puerto, bronceados y relajados, la casa ya no era suya, ya no era mía, era de un extraño.
Cogí mi teléfono. Tenía un mensaje de Javier de esa mañana. Una foto de los niños con sombreros de paja. Volviendo a casa. Mamá, prepara café. Miré la foto. Luego miré el saldo de mi nueva cuenta bancaria. Salí al balcón. El aire de la ciudad era fresco. Por primera vez en meses. Sentí que podía respirar hasta el fondo de mis pulmones. La calma seguía ahí. No era la calma del pozo. Era la calma del ojo del huracán. La parte destructiva estaba por llegar. Y yo estaba lista. No preparé café. Dejé el teléfono sobre la mesa. El mensaje de Javier. Prepara café. Brillaba en la pantalla. Fui a mi dormitorio. Abrí el armario y saqué mi bolso bueno. El de cuero negro, que solo usaba para ocasiones importantes. Metí mi cartera, las llaves y la carpeta que Luis Valdivia me había preparado. La carpeta era fina, pero pesaba como un ladrillo. Contenía las copias del poder notarial fraudulento, los extractos bancarios con los cargos de la tarjeta, las pruebas de la hipoteca de 50.000 euros y las fotos del coche deportivo rojo de Isabela. Me miré en el espejo, la misma mujer de 62 años, pero mis ojos no eran los mismos. El velo de madre abnegada se había caído. Calculé el tiempo. Del puerto a su casa, con el tráfico de mediodía. Tardarían 1 hora. Llamé a un taxi. Le di al taxista la dirección. Mi antigua dirección de regalos. El barrio era soleado. Las calles tranquilas. Mientras el taxi avanzaba, no sentía nervios. No sentía el corazón acelerado. Era la calma de un cirujano antes de una operación complicada. Sabía exactamente dónde tenía que cortar. Llegamos justo a tiempo. El taxi giró en la esquina y allí estaban. El todoterreno blanco brillante de Isabela, el que yo había pagado, estaba aparcado en la acera. Las puertas traseras estaban abiertas. Pero no estaban descargando maletas. Estaban parados en la acera, congelados. Javier tenía el teléfono en la mano, pegado a la oreja. Isabela estaba pálida bajo su bronceado caribeño. La razón de su parálisis estaba estacionada en la entrada de la casa, un gran camión de mudanzas. 2 hombres con monos de trabajo estaban bajando un sofá envuelto en plástico. En el porche, hablando con los hombres de la mudanza, había una pareja joven. Un hombre con gafas y una mujer con el pelo recogido en una coleta. Pagué al taxista y salí del coche. El sonido de mis tacones en la acera fue lo único que se movió en la calle. Javier me vio primero. Bajó el teléfono. Mamá. Su voz era una mezcla extraña de alivio y confusión total. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quién? ¿Quién es esta gente? ¿Por qué hay un camión en mi casa? Isabela se giró. Cuando me vio, su expresión no fue de confusión. Fue de puro terror. Ella lo supo en ese instante. Me acerqué, despacio. Hola, Javier. Bienvenido a casa. Hola, Isabela. ¿Qué tal el crucero? La pareja del porche y un hombre con una chaqueta de agente inmobiliario se acercaron. Señora Sofía, dijo el agente, sonriendo. ¡Qué puntualidad! Les presento a los nuevos propietarios. El señor y la señora Méndez. Estaban revisando la presión del agua. Javier se tambaleó. Literalmente. Dio un paso atrás. Nuevos. Propietarios. ¿De qué está hablando? Esta es mi casa. El agente inmobiliario pareció confundido. Disculpe, señor, pero esta propiedad fue vendida hace 3 días. La operación se cerró el viernes. Javier me miró. Su cara se estaba volviendo de un rojo intenso. Mamá, ¿qué es esta locura? Diles que se vayan. Es nuestra casa. No, Javier, dije, mi voz tranquila. Ya no lo es. Tú no puedes hacer eso, gritó. La vena de su cuello palpitaba. Nos la diste. Fue un regalo. Exactamente. Saqué la carpeta de mi bolso.
La sujeté con firmeza. Fue un regalo. Y como tal, la ley me permite revocarlo. Isabela dio un paso adelante. No puedes. Estás mintiendo. Javier, llama a la policía. Está loca. Revocarlo, susurró Javier, ignorándola. Mamá, ¿de qué hablas? Se llama revocación de donación por causa de ingratitud, dije, mirando fijamente a Isabela. Resulta que la ingratitud cubre muchas cosas. Por ejemplo, cubre el abuso, el fraude y el delito. Abrí la carpeta. ¿Recuerdas esto, Isabela? El poder notarial simple y temporal que me hiciste firmar cuando estaba tan enferma que no podía leer. Saqué el documento. Resulta que era un poder general, omnímodo y permanente. Los abogados lo llaman abuso de confianza y estafa documental. Javier me miró, luego a su mujer. Isabela, ¿qué poder? No le escuches, Javi. Está senil. Ignoré a Isabela. Saqué el siguiente papel. Y luego está esto. La hipoteca de 50.000 euros que solicitaste sobre esta casa, la casa que yo pagué, sin mi permiso, sin el permiso de Javier, usando mi firma falsificada en el poder fraudulento. Eso golpeó a Javier como un puñetazo. Se quedó blanco. Una hipoteca. 50.000 euros. Confirmé. ¿Qué? Por cierto, no usaste para la casa. Lo usaste para esto. Saqué las fotos del coche deportivo rojo y la transferencia de 20.000 euros a la cuenta de tu hermano. Javier miraba los papeles con los ojos desorbitados. Se volvió hacia Isabela, que ahora temblaba visiblemente. Isabela, dijo Javier, su voz apenas un susurro. ¿Qué hiciste? Y para los gastos del día a día, continué, sacando los extractos de mi tarjeta. La gasolina de tu coche, la compra en el supermercado, día y día, las suscripciones, cientos y cientos de euros goteando de mi pensión, mientras me decíais que la cosa estaba justa. Se hizo un silencio absoluto en la calle. Los de la mudanza se habían parado a mirar. Los nuevos propietarios parecían horrorizados. Me echasteis de vuestro crucero, dije, mi voz cortando el silencio. Me dijisteis que era solo para la familia. Me dejasteis claro que yo no era familia. Solo era un recurso. Un cajero automático. Javier se tapó la cara con las manos. Empezó a hacer un sonido, a medio camino entre un sollozo y un grito ahogado. Isabela intentó agarrarlo. Javi, cariño, te lo puedo explicar. Era para nosotros. Para nuestro futuro. ¿Qué futuro?, gritó Javier, apartándola con brusquedad. Has hipotecado nuestra casa. Has robado a mi madre. Vuestra casa ya no existe, intervino el agente inmobiliario, que claramente había entendido la situación y se puso de mi lado. La señora Sofía vendió la propiedad legalmente para liquidar la deuda fraudulenta que usted, señaló a Isabela, contrajo. Los nuevos propietarios han comprado de buena fe. Señores, les tengo que pedir que se retiren. Esta es una propiedad privada. Estaban en la acera. Sus maletas de colores seguían en el maletero abierto. El bronceado de sus vacaciones parecía una máscara grotesca sobre sus rostros pálidos y sudorosos. Habían perdido la casa, habían perdido el dinero. Isabela, además, estaba expuesta como una delincuente. Javier me miró, sus ojos rojos, desesperado. Mamá, por favor. No. ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Lo miré. Miré al hijo que había criado, al hombre que había permitido que esto pasara, ciego por conveniencia. Me di la vuelta. Mamá, espera, gritó. Seguí caminando. El agente inmobiliario estaba hablando con los nuevos propietarios. Los de la mudanza volvieron a su trabajo. Me detuve al final de la calle.
esperando mi taxi de vuelta. Miré hacia atrás. Estaban allí, dos figuras patéticas en la acera, rodeados de sus maletas de diseño, gritándose el uno al otro. Me subí al taxi. Mientras el coche se alejaba, no sentí alegría, no sentí venganza. Sentí silencio. Me di cuenta de que estaba sola. Mi hijo, en quien había invertido mi vida, se había evaporado. Pero la soledad no dolía. Era limpia. Era tranquila. Era la libertad. Y me di cuenta de una verdad muy simple. Mucho mejor estar sola que ser utilizada. Esta ha sido mi historia, pero sé que no soy la única. ¿Alguna vez te has sentido utilizado por aquellos a quienes más has ayudado? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Si te gustan las historias donde la justicia prevalece, asegúrate de darle a me gusta. Suscríbete y activa la campanita. Publicamos nuevas historias cada día, y no querrás perderte lo que sigue.